adelante, haciendo presente sí que vamos a, para no cortar las réplicas de los defensores, vamos a escuchar solamente la réplica de la parte acusadora. Les vamos a dar un tiempo mayor de 30 minutos, entendemos que es proporcional a lo que alegaron, y ya el día de mañana, a partir de las 12 horas, continuamos con la réplica de los defensores. Bien, Ministerio Público tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. Lo primero, en términos generales, hay algo en que todas las defensas han argumentado lo mismo, y la frase que se condice, de acuerdo a lo que se ha aprobado en juicio, con lo que han intentado establecer las defensas, es separar para reinar. ¿Qué es lo que han intentado, infructuosamente en nuestro concepto, hacer todas las defensas? Cada uno de sus representados trafica separadamente, cada uno de sus representados tienen su negocio propio, lo que, además de no condecirse con la prueba rendida, no se condice con circunstancias que aparecen de los hechos que el mismo tribunal pudo verificar. Durante 2 años, Diego Concha y Joanny Albornoz fueron representados por una misma defensa. Iniciado ya el juicio, aparece sorpresivamente una incompatibilidad, porque hay que separar. También el tribunal pudo observar cómo imputados que tienen incluso irreprochable conducta anterior decidieron guardar silencio, como una imputada que tiene reincidencia específica decidió guardar silencio, y sus defensas en las clausuras no pidieron absolución. Y eso es separar para reinar, o para obtener, en este caso, que no se reconozca el agravante, y además para proteger, los intereses de quien da las órdenes, que en este caso es Joanny Albornoz González. Dicho eso, en términos generales, vamos a lo particular. ¿Qué dijo la defensa del imputado Víctor González, el colega defensor Claudio Vigueras? Hizo la siguiente afirmación, y lo cierto es que no podemos estar más de acuerdo. Es evidente que la sola presencia en el inmueble, en la barbería, no alcanza a fundar participación. Esa fue una afirmación. Y no podemos estar más de acuerdo, porque efectivamente, a diferencia de Víctor González, las otras dos personas que estaban de manera absolutamente excepcional y fortuita en ese lugar, su sola presencia no los vincula al delito de tráfico, lo que sí ocurre con Víctor González. Porque Víctor González ya había sido visto, las circunstancias en que resulta ser observado y detenido ese día son distintas, por cierto, y además, porque el defensor dice, mire, a las 5:30 de la mañana estaba manipulando envoltorios con droga, cuando a esa hora la gente normal duerme. Sí, claro, ustedes, yo al menos, a las 5:30 de la mañana estamos durmiendo, efectivamente. Pero en este caso, lo que ocurre en esa casa es que se guarda, dosifica y comercializa droga. Y es un inmueble, como el mismo defensor reconoció, que no estaba destinado a ser habitado, el primer piso. No había ni siquiera algo que sirviera para dormir. Y recordemos que la señora Irma, en su casa, a las 5:30 de la mañana estaba en la cocina. Y en la cocina se incautan envoltorios y papeles cortados, lo mismo que ocurre en la barbería. Entonces, claro, en nuestro mundo a esa hora se duerme. Y las luces, como dice el señor Viguera, y aquí nos permitimos compartir pantalla, las luces ese día no estaban apagadas. Esas son fotos del sitio del suceso tomadas por la policía. Lo que nos dice el señor Viguera es que desde las ventanas, el colega Viguera, don Claudio, las luces están apagadas, pero veamos la foto siguiente, que está en el set incorporado al juicio. Se abre la puerta, sorpresa, desde el exterior hay una apariencia de luz apagada. Cuando la policía logra abrir la puerta
y ahí está fijado, y las fotos están incorporadas, la luz está encendida. No es necesario analizar que no está el gorro o que no está el teléfono. Lo que es importante para el tribunal analizar es lo que sí está y que fue lo que se rindió como prueba en el juicio. En relación con la alegación del defensor, señor Méndez, en realidad hace alegaciones que dicen relación más bien con 11.9, que son circunstancias ajenas al hecho punible, pero hace alegaciones de 11.9 cuando está pidiendo absolución y no se hace cargo en ninguna parte de su alocución de las circunstancias de detención de la imputada y de las circunstancias de la detención en relación con la versión que aquella dio en el juicio, que es lo relevante. Las armas con una cantidad importante de munición están en el dormitorio a vista y paciencia, se observaron las fotografías de la imputada. La marihuana que la imputada dice que se le encontró en el bolsillo de su bata fue incautada en el closet. Si la policía hubiera querido atribuirle participación, jamás habría dicho lo que es cierto, y es que la marihuana estaba en el closet y no en la bata de la imputada. Ella no la portaba. Y además de aquello, como ha sido referido, la realidad de las circunstancias de detención no se condicen ni con la declaración de Denise ni con la declaración de su pololo, el señor, vamos a decirlo, el llamado gurú. En relación con las alegaciones de la defensa de Jonathan de la Jara, que hace el defensor Felipe Martínez, claro, hay un tema de deprivación sociocultural, de dónde nació, de dónde vivió, pero aquello lamentablemente no nos empece, no es el tema de esta alegación de clausura y por lo tanto respecto de eso no hay ningún elemento que deba ser recogido al momento de decidir si se condena o se absuelve. Por otro lado, lo que hace el defensor en gran parte de su alegato es reproducir la declaración del imputado, o sea, repetir los dichos del imputado dados como medio de defensa y planteándolo al tribunal como si aquellos dichos, desprovistos de cualquier otro elemento probatorio de descargo o de alguna otra circunstancia, tuvieran que hacer plena prueba en el tribunal. No hay tampoco un análisis hecho por la defensa en el sentido de hacerse cargo de las inconsistencias de la declaración de su representado. Más bien repetir aquello que sirve a su teoría del caso, pero que no se condice con la relación que tiene con los coimputados, con Giovanni, con Guru y con otros coimputados en la misma causa, ni las comunicaciones que éste sostiene ya desde el mes de febrero, desde el año 2021, considerando que fue detenido en el mes de agosto. La tenencia de las armas es una situación descrita también, evidenciada con las comunicaciones telefónicas incorporadas al juicio, lo mismo que la mención de aquel en la libreta incautada al imputado Joanny Albornoz González. La reiteración del contenido de su declaración no es prueba y no se condice aquella con el resto de la prueba de cargo rendida en juicio. Respecto de los imputados Mancilla, Albornoz y Bizama, por una parte su defensa nos dice ellos solo participaron transportando droga o prestando cobertura al transporte de droga en las circunstancias descritas en la acusación. Bueno, eso de solo participaron de esa manera, la verdad es que esa es su participación. Así está establecida en la acusación y su participación a la luz de la prueba rendida es absolutamente relevante para la ejecución de este viaje que tenía la finalidad de ingresar droga a la 8ª región. En relación con circunstancias distintas, creo que no hay mayores menciones. En relación con la señora Irma González Durán,
la defensa dice, la droga no es de exclusiva propiedad de la señora Irma, y es precisamente lo que dice la acusación y lo que dijimos en la clausura. La droga que ella tenía no es de su propiedad, es de Joanny Albornoz González. Y lo último que intenta hacer la defensa en relación con aquella es con la pobrísima declaración de la señora Castelli, intentar que el tribunal pondere aquello y llegue a la conclusión de que hay una imputabilidad disminuida en relación con la señora Irma, cuando sabemos que ese informe estaba hecho un año antes y que ese nuevo informe médico no tiene ninguna injerencia en las conclusiones a las que arriba la señora Castelli, cuando además lo que dice ese médico, dicho por la señora Castelli, es que hay, o pudiera, esa lesión pudiera, por lo dicho en la anamnesis, estar relacionada con un consumo de drogas, y por eso es que pide un examen clínico más específico que no se hizo. La palabra inimputabilidad no apareció de la boca ni de la defensa ni de la señora Castelli. ¿Qué nos dice la defensa de la colega Gándara, de Luis Sandoval? Lo primero es que, claro, después de hacer una introducción en relación con el viaje y con algunos elementos que se escucharon en el juicio, lo cierto es que la gran pregunta que surge a la acusadora es: ¿cuál es la propuesta que hace la defensa? ¿Qué es lo que justifica que el señor Sandoval Tapia haya viajado en las circunstancias que el tribunal conoce, con todos los elementos que el tribunal tiene ya a su haber en conocimiento? ¿Cuál es la hipótesis entonces? ¿Sería para pellizcar al señor Diego Concha para que no se quedara dormido, para cambiar el dial de la radio? ¿Cuál es la hipótesis? Y resulta que en esto de la hipótesis, también la defensa nos da la razón absolutamente en lo que planteamos. Es cierto, y lo dije yo en el alegato de clausura, en lo que a mí competía el día de ayer. Lo que le dice Joanny a Diego Concha es que Sandoval no debe saber los detalles. ¿Y qué son los detalles? Se preguntaba ayer la defensora Gándara. Bueno, eso tiene un significado, como todas las palabras, ¿cierto?, en un diccionario. Es aquello que contribuye a formar el todo, pero que no es indispensable. Y la misma defensora da ejemplos. No tenía por qué saber cuánta era la droga que se iba a trasladar. Otro ejemplo que da la misma defensora: no tenía por qué saber qué naturaleza de droga era la que se iba a trasladar. No tenía por qué saber, por ejemplo, con qué otros vehículos se iban a reunir una vez que comenzaran el viaje desde la octava región hacia el norte. Esos son detalles, porque no son relevantes para la ejecución del todo. Y además no se hace cargo de ninguna manera de los vínculos previos que sí se acreditaron existen entre el señor Sandoval, Joanny Albornoz González y Diego Concha Navarrete. Respecto de Segundo González, nos dice la defensora Gándara, también intentando con la pobre declaración de la señora Castelli lograr una especie de inimputabilidad. Y aquí, bueno, no me voy a hacer cargo de ese peritaje que en realidad concluye ciertas cosas a partir incluso de un informe psicológico del año 2018 que el tribunal tampoco conoce porque ese psicólogo no declaró, y es un elemento que lleva 4 años de vigencia y que por lo que ha escuchado la señora Castelli parece que todavía estaría vigente. La palabra inimputabilidad o imputabilidad disminuida no salió de la boca ni siquiera de la propia perito de la defensa. Y habla de la deprivación social, cultural, etcétera. Sí, efectivamente, ya no sé, podría decir yo, como sociedad le fallamos a Guru, pero hasta ahí no es un elemento que deba el tribunal considerar para llegar a veredicto absolutorio o condenatorio. Y por otro lado, lo que hay que examinar en relación con aquel y con las circunstancias de su detención más bien es que su estructura de personalidad, toda vez que ha pasado más de la mitad de su vida preso, es que tiene una personalidad antisocial. Eso es lo que un psiquiatra diagnosticaría a su respecto.
reconoce la flagrancia, efectivamente, la colega, y se apoya de alguna manera en la versión del imputado, que en realidad no hace sino reconocer lo que el tribunal escuchó de los testigos del Ministerio Público y vio en las fotografías. Por lo tanto, hasta ahí la verdad es que su declaración, cuando además intenta decirle al tribunal, versus la prueba rendida, que los 14 kilos de droga que estaban ahí eran de él, que las armas y la munición eran de él, cuando escuchamos comunicaciones telefónicas en que claramente quien las guardaba en aquella oportunidad era el Jonah, y a quien había que pedirle permiso para prestarla era Joanny. Claramente su declaración tampoco puede enmarcarse dentro de una circunstancia modificatoria de responsabilidad criminal. Y al final da lectura parcial a un fallo de la excelentísima Corte Suprema que habla de la subsunción de las municiones en relación con las armas. Pero recordemos, señorías, que aquí se incautaron, y en este caso sí son prueba del juicio, y en este caso sí se incorporó, no como la munición de los vilos, que no es prueba en este juicio. No sé cómo llegaron las defensas siquiera, o dos de las defensas, a hablar de eso. Pues bien, en este caso sí se incorporó la munición, y es munición de distinto calibre. Calibre 9 milímetros, compatible con las armas incautadas, calibre .357, calibre .38 e incluso calibre 12, que es compatible con escopeta. Por lo tanto, la hipótesis que plantea el fallo de la Corte Suprema es atendible, probablemente para ese caso concreto, porque desde que se cita un solo fallo, al menos a mí en la universidad me enseñaron que jurisprudencia era un conjunto de fallos en un mismo sentido, y aquí se cita un fallo para un caso concreto que además no se condice con el caso de nuestro juicio. Respecto de Alexis Cifuentes, la verdad es que voy a decir, tratar de ser lo más suave posible, es bien difícil replicar, porque no se pueden replicar las abstracciones, ¿ya? Y probablemente el que el colega haya referido solo abstracciones obedece a que en sus propios dichos, al menos durante 2 meses, no estuvo entre nosotros, porque dijo llevamos un mes de juicio y hoy cumplimos 3 meses calendario. Entonces, es probable que todo aquello de lo que no pudo referir y solamente llenó su alegato de abstracciones haya ocurrido durante esos 2 meses en los que no estuvo entre nosotros. Por lo tanto, no voy a replicar respecto del delito de tráfico de drogas. Señoría, menos cuando tendría que buscar jurisprudencia occidental, y al menos así buscada en Google es difícil de encontrar. En relación con la alegación del señor Ramírez, la verdad es que 3/4 partes de su alegato de clausura fueron reiterar su apertura, y después de eso relatarnos nuevamente lo que dijo cada uno de sus propios representados, sin contrastar ni remotamente esas versiones de sus propios representados con la prueba rendida en el juicio. Ya los escuchamos, ya declararon, ya sabemos que no dijeron la verdad, porque sus versiones no se condicen con la prueba, porque no se rindió prueba de descargo, porque sus declaraciones son inconexas, porque sus declaraciones no se ajustan a la verdad ni propia ni ajena. Y por lo tanto, que repita las versiones de sus representados como si aquello fuera algo que el tribunal debe considerar casi como presunción de derecho, tampoco amerita sobre ese punto mayor referencia. Nada, nada han aclarado, como dice él en su clausura. Todo lo contrario, han faltado a la verdad sobre hecho propio y, como ya hemos dicho, sobre hecho ajeno. Hay alegaciones que hace el señor Ramírez, derechamente tergiversando la declaración del señor Palacio, porque no ha declarado ningún señor de apellido Maturana. Lo cierto es que el detective de la Brianco Iquique es Silvio Palacios. Por lo tanto, si se refería a él, alteró la declaración. El señor Palacios, en su declaración en directo, en interrogatorio directo, explicó de manera espontánea el error consignado en el informe policial. Jamás fue algo que develara la defensa en el contrainterrogatorio, y por lo tanto, al decirlo así,
y darle otro sentido, tergiversa la versión, como también lo hace con la declaración del señor Delgado y del señor Oviedo. Me parece que escuchamos un audio que debe haber durado no más de 10 segundos y que solo una parte del extenso, de la extensa declaración del señor Delgado, de la extensa declaración del señor Bernier sobre el punto. Durante la fiscalización, ¿participaron en la fiscalización? No, en la fiscalización no. Pero sabemos por sus declaraciones, y el tribunal escuchó, tomó nota y tiene los audios, que sí estuvieron presentes cuando aquello se produce, más allá de que las detenciones se produzcan con posterioridad. Y no sé por qué esto de las municiones asociadas a una detención en Los Vilos con flagrancia en esa fiscalía, que origina una causa en esa fiscalía y de lo que yo no puedo naturalmente hacerme cargo. No hay ninguna explicación que haya dado de manera objetiva, fundada, la defensa de Albornoz, Berco, Ferreira, Rubén Navarrete y Joanny Albornoz González en relación a la participación de los imputados. Nada, absolutamente nada. Reiterar las declaraciones de aquellos que sí prestaron declaración, abstenerse de hacer referencia a la imputación que hace la Fiscalía de Concepción, que es lo importante para efectos de este juicio, a quienes tripulan la Silverado. Y además nos dice, mire, aquí cada uno trafica solo. ¿Y cómo podría traficar solo y además traficar organizado como si se extendieran algún tipo de contrato de exclusividad? ¿Solo me organizo o solo trafico solo? Naturalmente aquello no existe más allá de la interpretación que hace del plural que utiliza la norma de la ley de drogas. Respecto de las alegaciones del señor Lafargue, de Diego Concha, tampoco se hace cargo de manera alguna de los antecedentes probatorios, reitera lo mismo que el defensor señor Ramírez, el contenido de la declaración de su representado, intentando demostrar con eso que debiera el tribunal entender que eso es plena prueba, no lo contrasta con la prueba rendida, por lo tanto no concluye nada. Solo repite lo que su representado dijo cuando ya iniciado el juicio se devela sorpresivamente esta incompatibilidad de defensa con el imputado Joanny Albornoz González, que en definitiva nunca existió. No se hace cargo de los diálogos que sostiene antes, durante y después del viaje, ni en el contenido, ni en la forma, no se hace cargo de la falsedad de la denuncia de apropiación indebida. Ese fue un elemento que incorporó el Ministerio Público para hacer ostensible que eso es falso. No aporta elementos probatorios que aporten siquiera un mínimo de veracidad a la versión que despliega su representado durante la audiencia de juicio. Y por último, las dos defensas, tanto del señor Lafargue como del señor Ramírez, hacen hincapié en los dos condenados ya en procedimiento abreviado y dicen, ¿por qué no se les aplicó la agravante? Bueno, primero, porque la señora Daniela Aravena Vilche fue condenada por artículo segundo de la ley 20.000, no por artículo tercero, ¿ya? Y en segundo lugar, respecto del señor Bascuñán Morales, fue efectivamente condenado por delito de tráfico, condenado por falsificación de instrumento público y a su respecto, naturalmente por las circunstancias que ya han sido acreditadas durante el juicio, su participación obedece y tiene una connotación distinta a aquella que se le atribuye al resto de los imputados en este juicio. Eso es lo que puedo señalar en relación con el delito de tráfico de drogas. De lo siguiente se hace cargo mi colega el fiscal Aravena. El micrófono. ¿Sí? Señoría, en relación con el delito de lavado de activos, hay unas alegaciones que son comunes respecto de los defensores que tienen implicancia en esto, pero vamos a referirnos a los puntos de hecho primeramente. Hay una, y también de derecho, que no son comunes. La defensa del señor Painel tiene aparentemente una confusión desde el punto de vista de la configuración del tipo de lo que se requiere para el caso de su representado, el testaferro. El testaferro no requiere haber realizado el delito base. El testaferro simplemente requiere haber participado en la ocultación
de los bienes y para aquello tener conciencia de esto. Y eso, como lo hemos explicado latamente en nuestro alegato de clausura, se expresa en las comunicaciones y especialmente en ese llamado, del que digámoslo desde ya, la defensa no se hizo el más mínimo cargo en su clausura. Naturalmente esperamos que, como todos los otros puntos que hagamos referencia, no aparezcan ahora argumentaciones que no aparecieron durante los alegatos finales. Por otra parte, su actividad mecánico no es un elemento excluyente del delito de lavado, sino que, como lo dijimos, es el respaldo de esa apariencia necesaria, pero insuficiente para ocultar bienes de terceros. Es decir, aunque le concedamos al imputado que era mecánico, que fue mecánico mientras además traficó, según nos dijo su perito de la defensa, si sus trabajos eran los mejores del mercado, eso resulta absolutamente irrelevante, porque lo que nosotros proponemos es que justamente es esa condición de tener un aparente trabajo que aparentemente generaba bienes, pero que no tenía la habilidad necesaria, le permitía al imputado principal usarlo a él y poner las cosas a su nombre. Así como lo decíamos respecto de una comunicación en particular que es la que devela esta condición de Painén en relación con Joanny Albornoz, en general la defensa en su clausura no se hizo cargo de ninguno de los medios de prueba expuestos durante el juicio y en nuestro alegato de clausura que sostenían la imputación de manera directa o indirecta. Es decir, la defensa no hizo la más mínima referencia a las comunicaciones, a una interpretación distinta de aquella, cuando en definitiva nosotros no estamos hablando de hechos abstractos, sino de vehículos concretos que están contenidos en la acusación, registrados concretamente y respecto de los cuales pormenorizadamente nos fuimos haciendo cargo de nuestra clausura y la defensa nada dijo. En relación con doña Irma González, también en las afirmaciones no hay ninguna propuesta alternativa y respaldada respecto del origen del inmueble en el que ella participa formalmente en su compra. De hecho, ni siquiera se suma a la versión de Joanny Albornoz sobre la manera o modo en que esos documentos llegan a poder del principal imputado en el caso. Y respecto de las condiciones de pago, que a nuestro juicio, de acuerdo a los antecedentes que exponíamos, resultaban incompatibles con la capacidad económica de la señora González, por una parte, un indicador de la posibilidad o de la actividad de lavado, por un lado, y por otra, el pago en efectivo, otro elemento indicador del lavado, bueno, sí está, no es una invención y asumo que si la defensa hubiere revisado la documentación encontrada en poder de el señor Joan Albornoz, vería que la escritura específicamente señala la forma de pago y la segunda de ella en ese acto al contado y en dinero en efectivo. Ahí está lo que el defensor no sabía de dónde habíamos sacado. En relación con Joanny Albornoz, solo repite en esta parte también la versión de su representado. No hay ninguna alegación jurídica en su exposición de la que tengamos que hacernos cargo. No se hace cargo de la prueba de cargo en su totalidad, ni de la expuesta en el alegato. Lo mismo que en el caso Manuel Peinen, ninguna referencia a las comunicaciones, tanto propias como de su hijo que en paz descanse, en materia que revela el lavado. No se hace cargo de la versión de su representado explicando la existencia de los documentos asociados a los inmuebles en su poder y cómo aquello resulta inconsistente con las características de los documentos encontrados y la concordancia que explicamos en nuestro alegato de clausura. Nuevamente, esperamos no venga ahora a aparecer argumentos de lo que no podemos hacernos cargo. Respecto de Rubén Navarrete, ocurre exactamente o menos que en el caso anterior, porque salvo decir que Joanny Albornoz decía que el vehículo lo usaba Rubén Navarrete, no hay ciertamente ningún otro elemento que explique su posición en relación con el punto. Respecto del delito de uso de instrumento público falso, lo primero que tenemos que decir es que en las alegaciones en generales confluyen en dos puntos. Uno, una cuestión de hecho, el uso versus el no uso,
y otra de carácter jurídico. Respecto de la cuestión de hecho, justamente la declaración de todos los funcionarios policiales, las advertencias efectuadas en las comunicaciones respecto de la existencia de aduana, qué es lo que piden y cuánto controlan, efectivamente da cuenta de aquello que también ilustramos a través de prueba documental, que a la fecha de ocurrencia de los hechos existían controles que no eran aleatorios, no eran discrecionales, eran permanentes y ocurrían de sur a norte y de norte a sur. Tal es así, señoría, que una de las defensas, la defensa del señor Franco Navarrete, refiriéndose a la agravante esgrimida por la parte querellante, dice que esta no puede concurrir porque si había controles en algún momento, más de los regulares, fue en el periodo de la pandemia, lo que refuerza justamente lo que estamos diciendo. Es decir, el uso se colige de las condiciones notorias de control acreditadas a través de la prueba documental, de las declaraciones de los funcionarios policiales y de las comunicaciones entre los imputados. En relación con la cuestión de orden jurídico, esto es la naturaleza del instrumento, bueno, digamos primero aquí que Manuel Bascuñán está condenado por el, la falsificación de los mismos instrumentos públicos. Por lo tanto, solamente habría que colegir que el señor Manuel Bascuñán es inocente de aquello respecto de lo que tiene en condena. Y alguien podrá decir, a vuelta de aquello es, sí, pero era un procedimiento abreviado. Y yo diré, sí, era un procedimiento abreviado y en los procedimientos abreviados hay concesiones en ambos sentidos a propósito de otras alegaciones de la defensa. Pero lo que no cabe duda es que esa afirmación del Ministerio Público respecto de la naturaleza del instrumento no es simplemente una argumentación doctrinal. Existe jurisprudencia respecto de la materia, en el sentido que el concepto al que las defensas pretenden echar manos de instrumento público electrónico a propósito de la existencia de firma digital o firma digital avanzada es un concepto de carácter civil y que no tiene cabida para la interpretación penal del concepto de instrumento público, que debe hacerse a la luz del bien jurídico protegido y conforme a la doctrina general preexistente incluso a la materia de la firma electrónica, se ha esgrimido o establecido que corresponde a un concepto autónomo y distinto, así como ocurre respecto de otros elementos como el de bien mueble o inmueble para materia penal o materia civil. Aquí estamos viendo justamente parte de un fallo que se refiere específicamente a la materia y que señala justamente que en el caso del instrumento público, esto es, en los permisos únicos que se utilizaban para traspasar el país, efectivamente aquellos corresponden al, como acá lo indica, el pase de movilidad a través de la oficina virtual de Carabineros de Chile a uno que puede ser calificado como instrumento público. Así lo han establecido, por cierto, en el fallo que se cita, que es de la Corte de Apelaciones de Concepción 161-2022, y lo mismo se replica en otro fallo de esta misma ilustrísima Corte, 58-2022 y 408-2022, o de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en el rol 1246 del año 2021. En relación finalmente con la invocación de la agravante del artículo 19 letra A de la ley 20.000, en general, al final las alegaciones redundan en dos partes. Desde el punto de vista fáctico, en lo que ya nos planteaba la fiscal Hernández, en esta persistente división hasta el absurdo de las vinculaciones entre cada uno de los imputados, que a partir de las comunicaciones telefónicas desde el comienzo de la investigación hasta el final, cruzaban a distintos imputados, de acciones asociadas al traslado de droga que finalmente fue el objeto de la primera incautación realizada por la policía, a comunicaciones posteriores, solo por vía ejemplar. Jonathan Iguru moviendo las cosas a partir del el día 12 de junio, a partir de los riesgos derivados de la incertidumbre respecto a la detención de otros miembros de la agrupación, el posterior traslado de vuelta de las mismas especies el 17 de junio y el uso para aquello del maestro, en este caso de Manuel Bustos Aguayo. Por lo tanto, ese elemento el tribunal sabrá ponderarlo a partir de los elementos que
efectivamente se expusieron durante la audiencia de juicio, más allá de el ejercicio de cada uno de los imputados que declararon al menos de tratar de ponerse en una posición distinta. Y es cierto, es cierto. El tribunal evaluará probablemente uno a uno respecto de los imputados en qué posición se encontraban respecto del grupo. Podría incluso, no compartiendo nuestra posición, poner a algunos y sacar a otros. Pero lo que sí es cierto es que en la posición del Ministerio Público se trata de una cuestión de roles donde no todos hacen lo mismo y donde en ningún caso es requisito conocer a todos los miembros y estar siempre reunidos con ellos para formar parte de esto. Señoría, en la alegación de las defensas en general, incluso creo casi de manera derechamente errónea, se cita doctrina asociada, valga la redundancia, a la asociación ilícita. Se hablan de los requisitos de la asociación ilícita. Y yo pregunto, y esperaría, lamentablemente no ocurrirá, me quedaré con la inquietud hasta mañana, de saber qué elemento en su concepto distingue a la asociación ilícita de la agravante de del artículo 19 letra A que ellos tienen en su cabeza. Porque ellos en su cabeza y en sus alegaciones han esgrimido todos los requisitos de la asociación ilícita, como aquellos que, como aquellos que efectivamente no concurren en el caso. Entonces, de hecho, insisto, hasta se citó doctrina asociada a la asociación ilícita. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que, y como lo dijimos en nuestro alegato de clausura, claramente aquí hay más que una coparticipación para un hecho puntual. Y en la medida que hay más que eso, en la medida que además hay roles, y ciertamente sobre eso, más allá de repetir las declaraciones de los imputados, la posición, creemos, de Joanny Albornoz en los hechos y en el proceso ha quedado demostrada, nos permiten sostener que hay una estructura que va más allá simplemente de la droga que fue incautada el 12 de junio o de los hechos que ocurrieron el 14 de agosto. Ciertamente ninguna droga estuvo ahí súbitamente ese día, ciertamente la policía no llegó ahí por casualidad, ciertamente las interceptaciones telefónicas y demás elementos dan cuenta que, como lo dijimos en nuestro alegato de apertura, esto no fue producto del azar, esto no fue que los imputados estuvieran simplemente en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Desde ese punto de vista, con eso nos hacemos cargo de los argumentos expresados por las defensas en sus clausuras. Bien. La parte querellante va a ser uso réplica. ¿Cuántos minutos? Intentaremos ser tremendamente breves, pero yo creo que con 10, 12 minutos estamos Bien, terminados. ya, la palabra. Señoría, la verdad es que efectivamente las distintas defensas han hecho una estructura, como dijo el Ministerio Público, de intentar dividir o fraccionar los actos que en realidad forman un solo todo en relación a un dolo común. Pero sí existe al menos un consenso, que de acuerdo a la prueba rendida, ellos interpretan que son un grupo de familiares, de amigos o conocidos que se intercambian y suministran droga con un fin común, con un dolo común, que es hacerla llegar al consumidor final a cambio de una suma de dinero. Las reglas de la experiencia nos dicen que cada vez que se prestan, entre comillas, drogas, hablamos de, por ejemplo, 20 kilos, se prestan 20 kilos, no se prestan gratis, se obtiene una comisión y van todos a un fin común. Se prestan dinero, se prestan drogas, siguiendo la teoría, obviamente, de la defensa. Y eso nos lleva a que efectivamente forman parte de una agrupación, lo que no debemos confundir con una verdadera asociación ilícita, cuyos requisitos son más estrictos. Estamos hablando de una agrupación de individuos, donde, al igual que ocurre en la sociedad toda, hablamos incluso de la parte administrativa pública o la parte empresarial privada,
se ha democratizado la delincuencia. Por consiguiente, los vínculos ya no son tan verticales, sino horizontales, y cada uno recibe una utilidad. Esa horizontabilidad es lo que nos lleva, obviamente, a una calificación de la agrupación del agravante del artículo 19, letra A. El segundo punto que deseo tocar, en lo que se refiere al agravante del artículo 12, número 10, claro, la regla décima establece ciertas hipótesis que no son taxativas y nos deja una abierta donde podría entrar la pandemia y sobre todo los estados de excepción constitucional. Si vamos a recordar dónde se centraba el poder público en lo que se refiere al control, estaba principalmente en las ciudades confinadas, pero ya más escaso en carretera, donde circulaba muy poca gente, y aquellos que circulamos por carreteras en aquella época, podríamos constatar incluso que a cierta hora los peajes incluso estaban abiertos y uno circulaba. Yo, por ejemplo, circulé desde Concepción hasta Viña del Mar y ningún control policial, salvo en la entrada de Viña del Mar, que efectivamente ahí fue controlado como 4 o 5 veces. ¿Ya? Pero eso era la realidad. Por consiguiente, se disminuía el riesgo. Tanto es así que el transporte era grosero, ¿ya? Casi 850 kilos. Ahora, en lo que se refiere al uso de instrumento público, el uso supone necesariamente servirse de una cosa para un fin determinado, servirse de algo. ¿De qué se servían? De al menos un permiso colectivo para transitar, que era necesario. Tan necesario es que cada uno de ellos veló por tenerlo antes de iniciar su marcha. ¿Ya? Por consiguiente, la sola circunstancia de haberlo adquirido para el fin de trasladarse de una ciudad a otra, ya estamos dentro de la hipótesis de uso porque se ha servido de él. Una cuestión por lo menos necesaria. Tercer punto, en lo que se refiere al lavado de dinero. El lavado de dinero prima, obviamente, al igual que en todos los delitos, la presunción de inocencia, pero existe un elemento diferente a los delitos comunes, que es quien tiene la prueba. Se debe acreditar este abultamiento patrimonial, pero quien tiene los antecedentes suficientes para justificar adecuada y justamente este patrimonio. Solamente los imputados y ningún medio de prueba han aportado en esa línea. Por consiguiente, debemos entender que no está justificado por criterios simplemente de normalidad o de lógica jurídica. El próximo punto. La defensa del señor Claudio Villeras ha intentado dejar en tela de juicio al señor Oviedo, sobre todo tratándose de lo que es la existencia o no de un vidrio en una ventana. Y mostraron fotografías tanto el Ministerio Público como el defensor. Y se asiló principalmente en la existencia de una pegatina, de un residuo de pegatina, que en unas fotografías está en la hoja mirándolo hacia la pantalla, en la hoja izquierda y en la otra, cuando está cerrada, en la hoja derecha. Por consiguiente, es la misma pegatina, lo que ocurre es que la ventana está abierta al momento en que se llegó a hacer las diligencias de ingreso a esa zona. Pero no quiere decir, digamos, pudo haber llegado a una confusión de que no había vidrio, porque efectivamente la hoja estaba corrida completa, ¿ya? Y la pegatina se ve al otro lado. De allí la confusión, pero el hecho es exactamente el mismo y la verdad es que su representado estaba al interior, un lugar donde habitualmente se vende droga, con droga distribuida, digamos, en papelillos para su venta, donde es muy difícil pensar que estaba durmiendo vestido a esa hora en ese lugar. El otro punto, en lo que se refiere al criterio de subsunción citado por la defensora Gándara, efectivamente podemos concordar en una subsunción. Cuando tenemos un arma y el arma está cargada, claro, parece muy extraño querer condenarlo por porte ilegal de municiones y de armas. Pero cuando tenemos un arma cargada y un arsenal de municiones,
Ya estamos dentro de una figura diferente. Por consiguiente, acá no opera la subsunción. En lo que dice la defensa del señor Felipe Martínez respecto al señor de la Jara, que era un vendedor independiente. Recordemos la nota, la libreta de nota que estaba en la casa del señor Giovanni, que coincidía la anotación con el número de paquetes que efectivamente fue encontrado en tenencia del señor de la Jara González, y con eso aparentemente nos basta al menos para determinar que efectivamente son de obedecen a un mismo hecho. El último punto que me interesa, señoría, es una cuestión de congruencia. Estamos acostumbrados a alegar aspectos principales y subsidiarios, pero eso no quiere decir que no deba existir una congruencia en los hechos, porque hablamos de hipótesis distintas. Cuando yo pido, y hago una cuestión como muy burda, que se acoja la demanda de terminación de contrato y el subsidio de desahucio, ambos se fundamentan exactamente en el mismo hecho. Acá debe ocurrir exactamente lo mismo. Y así, la defensa del señor Giovanni, que es la cabecilla, pide efectivamente la absolución. Cuando yo pido la absolución es porque no hay un hecho ilícito, no existe el hecho ilícito. Pero después, y cito textual, que se termine la coparticipación criminal de una persona, y dice, y en un nivel mínimo de organización, un nivel mínimo de organización, y luego habla de tráficos independientes. Ahí ya hay una contradicción muy grave, porque la segunda hipótesis, aunque sea subsidiaria, está asumiendo que los hechos en los que el mismo se funda son verdaderos y contrarios a la absolución. De ahí que resulta al menos vano toda la larga defensa expresada en sus alegatos, muy buena por cierto, pero se desmorona con la parte final en lo absoluto. Eso es todo, magistrado. Bien, entonces, como ya dije, vamos a hacer un receso hasta el día de mañana a las 12 horas. Rige el receso. Señoría, una consulta, disculpe, ¿Sí? solamente por una cuestión de programación. Que yo mañana a las 15 horas tengo un compromiso profesional previo que tendría que modificar si eventualmente en la tarde vamos a tener veredicto. Entonces quisiera desde ya preguntarlo para... Sí, no, la verdad es que, bueno, justamente eso estábamos conversando y veo muy poco probable que mañana nosotros demos el veredicto. Perfecto, gracias. Tampoco sé si los acusados van a hacer, porque como dijeron en algún momento que iban a declarar, tampoco sabemos aquello, no sé si querrán declarar o no, pero no se preocupe, mantenga su compromiso. Gracias, ¿Bien? gracias, señor. Ya. Magistrado, para hablar con los imputados, Sí, por los que favor. quieran lo pueden hacer. Hasta mañana, señorías. Nos vemos hasta Muchas mañana. Hasta gracias, luego. Mañana, señoría. maestro. Gracias.